Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger, the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... Muy mal. La decoración del hogar era sin duda lo menos extraño que había oído en su vida, lo que, curiosamente, lo hacía extraño para una aliada de Orochimaru. Quizás por eso se sentía tan incómoda en ese momento. No podía entender si este príncipe carmesí de los Sannin Serpiente era realmente tan inquietantemente cuerdo, y no era tan extraño en sí mismo, o si simplemente eran muy buenos ocultando su verdadera naturaleza. En realidad, preferiría lo segundo. Estaba mucho más acostumbrada a trabajar con psicópatas y similares. Además, la primera opción parecía demasiado buena para ser verdad. Desde su posición en medio del sofá más grande, miró a los lobos apostados en las esquinas frente a ella. Había dos detrás de ella, lo sabía, pero era lo suficientemente inteligente como para no estar girando para mirarlos. Sospechar y llamar la atención no podía ser buena idea estando entre lobos. Desafortunadamente, eso significaba que tenía pocas opciones más allá de sentarse allí y esperar pacientemente como una buena invitada. Había estanterías a lo largo de las paredes a ambos lados de ella y, por lo que había visto antes, dos a cada lado del pequeño bar que tenía detrás. Estuvo tentada de coger una y ojearla para entretenerse, pero no le apetecía levantarse cuando los 4 guardias la miraban fijamente. También sabía que cualquier intento de leer uno de los libros solo le haría daño en la vista con la tenue luz, aunque era bastante similar a como había sido en las bases de Orochimaru, y que encender una de las lámparas a cada lado de su sofá solo crearía una isla de luz y la haría sentir aún más rodeada. Tayuya consideró brevemente mudarse a uno de los sofás más pequeños, perpendiculares al grande en el que se encontraba, solo para tener una pared diferente a la que mirar, pero no le veía el sentido. Aunque, supuso, al menos no estaría mirando fijamente la única puerta de la habitación como una doncella enamorada esperando el valiente regreso de su príncipe. El hecho de que Orochimaru lo llamara príncipe solo empeoró esa idea. Su mirada se dirigió a los lobos que había a la vista, sí, seguían mirándola fijamente, y suspiró suavemente antes de buscar en su camisa la foto que le había proporcionado Orochimaru. No era la original, por supuesto, y la copia impecable mostraba todas las arrugas que denotaban lo querida que era. Tayuya habría puesto los ojos en blanco al recibirla si no se la hubiera puesto en la mano el propio Orochimaru. Un vistazo rápido le mostró a un joven sentado en una especie de parque, con una mesa delante llena de piezas de un juego que no pudo distinguir desde el ángulo. Al parecer, quien le había tomado la foto, y estaba casi segura de que el sujeto no sabía que le iban a tomar, estaba cerca del suelo, mirándolo. El joven tenía el pelo más oscuro que el suyo y, por lo que podía ver, también era más largo. Normalmente no le preocupaba demasiado su aspecto, se consideraba una kunoichi mucho antes de considerarse una mujer joven, pero no podía evitar sentir un poco de celos. Naruto, pues Orochimaru, que siempre parecía estar a punto de desmayarse solo de hablar de él, le había informado con mucha precisión sobre la identidad de su objetivo, vestía unos sencillos pantalones negros y una especie de chaleco de piel. Sus ojos morados miraban fijamente a un oponente del que solo podía ver un brazo, mientras su mano izquierda se alzaba sobre el tablero con lo que ella supuso que era una pieza del juego entre los dedos. Tenía unas manos bastante femeninas, en su opinión, y se encontró comparándose las suyas con las suyas en un ataque de curiosidad ociosa y puro aburrimiento. Vaya, eran más bonitas que las suyas. Probablemente no había trabajado de verdad en su vida. El sonido de la tela le llamó la atención y levantó la vista justo a tiempo para ver a los lobos de la esquina enderezarse y ponerse firmes en el saludo de Konoha. Bueno, supuso que sí, el propio saludo de Oto incorporaba el dedo medio con bastante orgullo porque Orochimaru nunca se había molestado en inventar uno y no le importaba lo suficiente como para cambiar la broma que Kabuto había empezado. A diferencia del saludo de Oto, estos lobos no parecían estar haciendo esto en broma. Solo podía suponer que los lobos detrás de ella estaban haciendo lo mismo y, se imaginaba, también los lobos al otro lado de la puerta. Mai había sido muy clara sobre cuántos lobos había alrededor esperando una excusa para destrozarla. Guardando cuidadosamente la foto en su camisa, se aseguró de estar presentable, lo que en realidad significaba que no tenía el pelo en la cara y que se había puesto la camisa justo después de guardar la foto, y lista para salir corriendo si algo salía mal. Tayuya también hubiera querido estar de pie, pero su nerviosismo y el hecho de que estaba lista para huir en cualquier momento serían dolorosamente evidentes.
Tampoco era uno de sus lobos que estaban firmes a su entrada, y la idea de que entrara en la habitación y la encontrara en posición de poder, sentada y esperando, le atraía enormemente. Con ella en el sofá más grande, frente a la puerta, tendría que pararse frente a ella o sentarse a uno de sus lados y girarse para mirarla. Casi, apoyó los pies en la sencilla mesa de centro negra entre los 3 asientos, pero lo pensó mejor. Por mucho que le gustara imaginarse en una posición de poder, desde una perspectiva fisiológica, al menos, seguía siendo consciente de que esta era su casa y sus cosas, y que él tenía sus propias fuerzas militares privadas a su alrededor. No era idiota, gracias. Antes de que pudiera cambiar de opinión, lo cual probablemente era bueno, la puerta se abrió a un pasillo aún más oscuro, habrían atenuado las luces después de acompañarla a esta habitación, y su objetivo entró. De repente, Tayuya se alegró mucho de haber permanecido sentada. La imagen, obviamente, era algo anticuada y de ninguna manera había logrado capturar adecuadamente la visión que tenía ante sí. La piel pálida casi brillaba bajo la tenue luz de la sala de estar. Sus ojos morados la reflejaban con más intensidad de la que debería ser natural. Una sencilla blusa morada le rodeaba el torso y estaba sujeta por una faja blanca cubierta de un delicado encaje dorado. Sin embargo, lo mantuvo allí solo en el sentido más general, ya que la camisa holgada aún estaba lo suficientemente abierta como para que el cuello cayera probablemente hasta la mitad de su ombligo, permitiéndole ver los complejos sellos que se extendían sobre su piel. Ese cabello rojo del que había estado celosa estaba descuidadamente echado tras sus hombros y aún brillaba con el agua de su ducha apresurada. Para Tayuya, era como si su cabeza estuviera envuelta en llamas. Incluso cuando una de sus delicadas manos apartó al guardia con un gesto, sus ojos se centraron en Tayuya, quien se quedó paralizada en su asiento. Con una opresión en el pecho y una calidez extendiéndose por su rostro, observó con atención absorta cómo él prácticamente avanzaba sigilosamente, cada uno de sus movimientos suaves y gráciles. Dioses del cielo, no es de extrañar que este fuera el príncipe carmesí de Orochimaru. Orochimaru se había adaptado a su nuevo cuerpo en cuestión de días, moviéndose con una elegancia y una gracia que avergonzaban a la mayoría de sus kunoichi, pero esto era un nivel completamente diferente. Si era un hombre, era el hombre más hermoso que había visto en su vida, y si en realidad era una mujer, Tayuya estaba bastante segura de que acababa de darse cuenta de que había estado en el armario toda su vida. Entonces, tengo entendido que Orochimaru-chan te envió conmigo, ¿verdad? Incluso su voz era música para los oídos de Tayuya, y sabía que su rostro debía de ser casi igual al de su cabello mientras él se sentaba tranquilamente en el extremo del sofá en el que ella estaba. No estaba segura de si debía maldecir o elogiar a Orochimaru por esta tarea. Tampoco sabía si debía retirarse al otro extremo del sofá, quedarse donde estaba o acercarse. El hecho de que hubiera llamado Orochimaru-chan a Orochimaru de los Sannin, un shinobi rebelde de rango S de Konohagakure y uno de los pocos que se enfrentó a Anzo la salamandra y vivió para contarlo. Si eso no era una especie de juego de poder, no sabía qué era. Tampoco sabía lo atractivo que le resultaría. La fanfaronería de Oto era algo con lo que estaba familiarizada, pero este hombre ejercía influencia sobre la propia Orochimaru. Eso era poder, en su opinión. Si no creía que se metería en problemas por ello, estaba muy tentada de besar a la mujer en agradecimiento por este trabajo. Esos ojos morados la seguían observando desde su posición, esperando lánguidamente su respuesta, y solo sabiendo que permanecer en silencio haría quedar en ridículo a Orochimaru y a ella misma, logró que volviera a la normalidad. Correcto, Sama. Como era un título, debería haberse dirigido a él como Denka-sama, pero Orochimaru había sido muy claro sobre cómo quería que lo llamaran. Bueno, lo había sido después de que Tayuya cometiera el error de preguntar. 2 horas de garabatos en la pizarra y debatiendo consigo misma, Orochimaru había querido que se refirieran a él como príncipe, lo cual no era ninguna sorpresa, pero como técnicamente era un gobernante por derecho propio, a pesar de declarar su lealtad al daimyo de Inokuni, Orochimaru quería que la forma de tratamiento lo reflejara. Un príncipe territorial, fue finalmente la decisión. El problema, o uno de ellos, surgió del hecho de que tanto a los príncipes herederos como a los príncipes territoriales se les llamaba Su Alteza, Denka-sama. Quería asegurarse de que Naruto supiera cómo ella, y por extensión, todo Oto, lo veía. El segundo problema surgió del hecho de que usaban rangos y apelativos que simplemente ya no se usaban. Orochimaru le había asegurado que Naruto lo entendería y apreciaría tal como era, a pesar de eso. Hoy en día, eras un Kage, un daimyo, o tu familia había obtenido un puesto en la corte de un daimyo.
Bueno, estaba el líder de Tetsunokuni, pero esa era una excepción porque no querían tener nada que ver con los shinobi. Emperadores, reyes, príncipes, duques, y rangos reales en la corte. Eso era algo que precedió incluso a la era de los clanes, según la mejor suposición de Tayuya. Había referencias a tales rangos en historias y cosas así, y la forma en que a Orochimaru le gustaba mencionar a su ahijado, pero nadie los usaba en serio. No sería incorrecto decir que Tayuya se sentía completamente tonta al usarlo ahora. Por lo que pudo ver en el rostro de Mai al entrar, no era la única que opinaba así. Naruto, por otro lado, parpadeó sorprendido antes de esbozar una pequeña sonrisa que hizo que el corazón de Tayuya se acelerara aún más que su vergüenza nerviosa. Con una suave risa que la hizo derretir por dentro, apoyó la cabeza en su mano izquierda y se giró más para encarar a su nueva invitada. Vaya, Orochimaru se entregó por completo contigo, ¿verdad? Arqueó una ceja interrogativamente. ¿O se siente particularmente necesitada, ha hecho algo que teme que me moleste, o quiere algo? De nuevo con una mención tan casual del control que tenía sobre una de las mujeres más poderosas del mundo. Si no se detenía, Tayuya estaba bastante segura de que pronto se ganaría la ira de Orochimaru. Mai, que se había posicionado observándolos cerca de la puerta, pareció entrecerrar los ojos al líder de los cuatro del sonido. Tayuya apostaría lo que fuera a que Mai sabía exactamente lo que estaba pensando y no parecía muy contenta con ello. Mala suerte, esto iba a ser un caso de primero en llegar, primero en ser servido. Además, la competencia solo hacía que Tayuya quisiera ganar aún más. Con eso en mente, el dilema anterior de Tayuya se resolvió y se acercó más a Naruto, consciente de que la mirada entrecerrada de Mai se había convertido en una mirada furiosa. Orochimaru-sama simplemente quería asegurarse de que recibieras los cuidados adecuados mientras ella no estaba. Consiguió llegar hasta su lado y apoyó el brazo derecho sobre su pecho. En realidad, no pretendía que su mano tocara la piel expuesta por su blusa suelta, pero una vez allí, no iba a retirarse. Lo miró con ojos marrones y, esperaba, con un rostro no demasiado sonrojado. También ha enviado regalos. Su mano se apartó de su pecho, no se retiraba, maldita sea, para sacar un pergamino de su riñonera. Dijo que te gustaría mucho este. Lo dejó con cuidado en su regazo antes de volver a subir la mano por su torso, con sumo cuidado para que se posara en la mitad izquierda de su pecho y bien sobre la tela. Imperturbable por el contacto físico, en realidad, parecía más divertido que otra cosa, deslizó su brazo derecho alrededor de su cintura hasta que pudo agarrar el pergamino. Con un hábil movimiento de muñeca, lo abrió y, con la facilidad que le daba la práctica, comenzó a leer con una mano. A mitad de la lectura, hizo una pausa, parpadeando sorprendido, antes de mirarse a sí misma y al pergamino. Más apresuradamente, lo terminó y una enorme sonrisa se dibujó en su rostro. G. Unas breves carcajadas se convirtieron en carcajadas, profundas y cálidas. Oh, Orochimaru, eres una mujer brillante. Podría besarte. Todos en la sala sabían perfectamente lo contenta que eso la habría hecho. Tayuya, sin saber qué era lo que Orochimaru le había enviado, aprovechó la oportunidad para satisfacer su curiosidad y mostrarle su posición a Mai a la cara. Apretándose contra su costado lo más que pudo, apoyó la cabeza en su pecho para poder leer también el pergamino de Orochimaru. A diferencia de Naruto, sin embargo, no estaba segura de por qué este Kage Bunshin no Jutsu era un regalo tan maravilloso. Pero estaba absolutamente segura de que Mai estaba a punto de reventar. Mejor aún, Denka-sama. Por suerte para ella, la primera vez solo lo había llamado por su estación, o la estación que Orochimaru creía equivalente, para hacerle saber cómo lo veía Oto. Ahora que lo había hecho, era libre de usar formas más apropiadas, aunque no menos anticuadas, para dirigirse a él. Porque no solo envió eso, se tomó un segundo para dirigirle una sonrisa satisfecha a Mai. Sino que también me envió a mí. Estaré contigo aquí hasta que pueda volver a visitarte para asegurarme de que todas tus necesidades estén cubiertas. Bueno, no todas. Orochimaru podía ser un idiota celoso y Tayuya no era tan estúpida como para intentar algo antes de que Orochimaru tuviera la oportunidad, pero sus palabras parecieron irritar a Mai, y eso fue suficiente victoria. Eso fue muy considerado de su parte, ¿no crees, Mai? Tayuya casi podía oír a la chica rechinar los dientes antes de forzar una respuesta. Por supuesto, Naruto-sama, muy considerado. Se libró de tener que hablar más cuando un lobo se inclinó sobre su hombro para susurrarle al oído. La irritación se convirtió en molestia, y un poco de alivio, cuando despidió al lobo y volvió a centrarse en su señor.
Aunque parezca estar cómodo, Naruto-sama, parece que alguien llama a la puerta preguntando por usted. Al parecer, están aquí por órdenes del Hokage por un asunto urgente. Solo parecía ligeramente complacida de que Tayuya tuviera que bajarse de encima, algo que le había dado crédito. Frunciendo el ceño, asintió antes de retirar el brazo que rodeaba a su nueva invitada y levantarse del sofá. Tayuya, a diferencia de Mai, no se molestó en ocultar el puchero que se formó en sus labios y se cruzó de brazos con un leve bufido de fastidio. Había estado a punto de reventarle una vena a Mai o de hacerla enfadar lo suficiente como para que se excusara de la habitación. La verdadera victoria de esta ronda había estado tan cerca que había podido saborearla. Bueno, seguro que habría muchas más oportunidades de sacar de quicio a Mai en el futuro. Tayuya no tenía ni idea de por qué, pero irritarla era demasiado divertido como para resistirse. Que la forma más fácil de hacerlo implicara estar muy cerca y ser muy cariñosa con Naruto, bueno, era solo una coincidencia. Y un beneficio bastante agradable. Parece que ha surgido otro asunto por el momento, señoritas. Por favor, procuren ser educadas mientras me ocupo de ello. Se alisó la blusa mientras salía por la puerta, y dos lobos lo siguieron al instante. Mai no parecía muy contenta. Sus palabras no solo habían dejado claro que la quería allí con su invitada, sino que le había dicho que fuera educada. Parecía que no ignoraba cómo la irritaban las acciones de Tayuya ni el posible conflicto que podría surgir entre alguien que intentaba ser tan reservada como Mai y alguien como Tayuya, que parecía muy dispuesta a expresarse. Peor que ambos, sin embargo, era que Naruto debería estar durmiendo ahora mismo. Tener una invitada ya había sido bastante malo. Probablemente podría haberse vuelto a dormir allí mismo en el sofá y, por lo que ella podía ver, tanto él como Tayuya habrían estado contentos con el arreglo. En cambio, el universo mismo, con todo su humor, había decidido que el mundo debía ser informado de que Naruto estaba despierto por el día para que todos pudieran venir a molestarlo con más cosas para que se esforzara demasiado. Eso no le gustó nada a Mai. Al menos Tayuya ya no estaba encima de él, aunque la chica le dirigiera una sonrisa presumida y desafiante que la retaba a desobedecer la orden de Naruto. Mai no podía creer que realmente estuviera ansiosa porque Orochimaru regresara solo para que Tayuya pudiera regresar a la base donde la habían metido anteriormente. Orochimaru fue lo suficientemente cortés como para mantener las cosas privadas y sutiles, como debía ser. Con un suspiro, Mai tomó uno de los asientos más pequeños de la habitación, preparándose para esperar el regreso de su señor. Necesitaría mucho tiempo con Naruto más tarde para compensar el tener que permanecer en compañía de su nueva persona menos favorita.